Marianela, por Benito Pérez Galdós. Marianela es una novela de 1878 del escritor español Benito Pérez Galdós. Se trata de una obra que muestra la grandeza del espíritu del género humano. No obstante, pocas logran realizar el profundo escrutinio que realiza Galdós en el corazón de sus personajes. También es un nombre propio, poco común en España, Marianela. Marianela Martín es además la identidad de una artista plástica nacida en Salamanca, España, en el año 1976, que ha desarrollado su carrera fundamentalmente en la pintura, donde ha recibido varios premios y que también destaca en escultura con la combinación mágica de madera y piedra en diferentes estilos. Datos generales. Nombre de la obra, Marianela. Movimiento o escuela literaria a la que pertenece. La obra pertenece al realismo español porque muestra rasgos importantes de los aconteceres sociopolíticos de la época de Galdós. Además, la relación entre Pablo y Nela muestra la forma de comportarse de la burguesía de aquella época. Género literario. El género literario es épico porque es una historia de una narración muy extensa con personajes importantes que se necesitan para comprender la obra. Especie literaria a la que pertenece es a la novela. Estructura. El libro se divide en 22 capítulos con una aproximación de 232 páginas. A mi parecer, he dividido el libro en 3 partes. Cada una consta de los hechos más importantes en cuestión. La primera parte, en ella estarían los 6 primeros capítulos, se trata de la llegada de Teodoro a Socartes. La ceguera de Pablo es el tema fundamental, y Nela, que hace de Lazarillo. Su posible cura interesa bastante a su padre, que es lo que más quiere en la vida. Segunda parte, consta de los capítulos del 7 al 16. La relación que establecen Pablo y Nela llega hasta el punto de enamorarse. Pablo se imagina cosas hermosas sobre Nela, ya que ella se las cuenta. Sigue también la llegada de Florentina, la prima de Pablo, y ella resulta ser muy hermosa. Tercera parte. Va desde el capítulo 17 al 22. En esta parte, Pablo recupera la vista y se casa con Florentina, que se ha enamorado de ella. Y por razones económicas, que podrá heredar una herencia. Nela muere por su propia vergüenza de fealdad y se siente abandonada. Lenguaje o estilo. El lenguaje es sencillo, con algunas expresiones bastante vulgares, o tics característicos de algunos personajes. Abundan de esta manera las personificaciones, las metáforas, las comparaciones que ponen de manifiesto el estilo del autor y su deseo de armonizar la realidad observada con el ideal. Aún así, utiliza palabras que usamos actualmente, excepto unas cuantas como por ejemplo faltriquera, que significa bolsillo, encomio, que es una alabanza. Durante la obra hay muchas palabras de ese estilo. Aparte de eso, aparecen expresiones tales como enseñábale, que es del español o castellano antiguo, que significa le enseñaba, o subiese, que se subía. Descripción. Intención. Con Marianela, don Benito Pérez Galdós nos quería mostrar una historia de amor, desengaño y tragedia que toma lugar en su época. El autor, a pesar de ser realista, aporta un pequeño toque romántico a la obra, ya que enseña que no todas las historias de amor tienen un final feliz, que la sociedad sobrepone la belleza física y los intereses materiales a la belleza del espíritu. Pero también nos dice que existen personas que, a pesar de ser muy bellas físicamente y de tener mucho dinero, tienen un gran corazón. Pasamos pues al argumento. La historia empieza con una descripción del lugar, un pueblo en el norte de España, Sócrates, donde se encuentran 2 hombres, Teodoro, un hombre de mediana edad,
y Pablo, un joven ciego habitante de esas tierras. Teodoro es médico, hermano del ingeniero Carlos Golfín, responsable de las minas. Teodoro, que está perdido, pide ayuda a Pablo, quien se maneja con mucha seguridad por el campo y las cavernas. Teodoro es médico y viene a quedarse una larga temporada. Intrigado, pregunta a Pablo con el canto que a lo lejos se escucha. Es Nela, el lazarillo de Pablo, y su mejor amiga. Llegan hasta la casa del muchacho y Nela continúa el camino con el médico hasta la casa del ingeniero. Nela es una chica que creció huérfana y bajo ningún consuelo. Tiene 16 años, pero pareciera tener 12 por la precaria alimentación que ha tenido. Es muy delgada, viste con andrajos y casi siempre va descalza. Nela ha sido lazarillo de Pablo desde hace año y medio. Francisco, el padre de Pablo, que goza de una posición económica muy buena, nunca ha tenido reparo alguno en ofrecerle todo lo mejor a su único hijo. Pablo siempre lo ha sido todo en su vida y nada le parece suficiente para aminorarle el dolor de no poder ver. Nela conoce esas tierras como a ella misma y Pablo dice haber descubierto un mundo por sus ojos. Todos los días salen a pasear por el bosque. Entre ellos hay un gran amor y sobre todo el que Pablo le profesa a Marianela. Nela ha crecido al libre albedrío y al amparo de quien quiera socorrerla, sin educación ni vestido, con una mala alimentación, pero siempre bajo el cobijo de su natural bondad. El amor que Pablo sentía por Nela era tan grande que siempre le juraba que nunca se separarían y llegó a prometerle que algún día se casarían. Teodoro Golfín era un médico especialista en ojos y después de hacerle varios estudios, creyó que Pablo tenía alguna esperanza de poder ver. Aunque las esperanzas eran muy pocas, don Francisco y su hijo estaban muy entusiasmados. Tanto así que después de que don Francisco le contó la noticia a su hermano Manuel, este último prometió que si Pablo Penálguila salía con éxito de la operación, casaría a su hija Florentina con su sobrino. Pablo era un joven sumamente sensible y con una curiosidad intelectual que su padre se había encargado de nutrir con lecturas nocturnas. Tenía la cabeza llena de conceptos e ideas que le habían permitido suplir su ceguera. Ahora estaba obsesionado por la belleza y decía que Nela era la persona más preciosa del mundo, cosa extraña para los ojos de todos que, aunque no negaban que Marianela era muy buena persona, creían todo lo contrario. Días antes de la cirugía llegaron a Sócrates don Manuel y su hija Florentina, una joven llena de belleza, no solo exterior, sino también con una infinita bondad. Ella era la futura esposa del joven Pablo, aunque Pablo insistía en querer a Marianela como su mujer. Con la operación y tantos movimientos en la aldea Corva, la casa de don Francisco, Marianela y Pablo se distanciaron. Ahora estaba la familia para cuidarlo y Marianela sufría por el temor de perder lo único que la vida le había brindado, el amor del joven Pablo. Pasaron los días y todo el pueblo hablaba del éxito de la operación. Pablo veía y su mayor obsesión en su nueva vida era distinguir la belleza de la fealdad. Marianela temía ser rechazada y decidió alejarse del pueblo y huir con Celipín, un niño con el que vivía y que había decidido dejar su casa. Florentina, que estaba llena de bondad y de gratitud hacia Nela, le ofreció un verdadero hogar junto a la familia y además le avisó de los deseos de su primo por conocerla. Marianela se rehusó y triste y confundida estuvo vagando por el bosque. Un día, Teodoro la encontró en las peores condiciones y la llevó a Aldeacorba a descansar. Ya en casa de los Fenáguilas, Florentina cuidaba de Nela, que se veía cansada y confundida. Una tarde, mientras la prima Florentina cosía un vestido para Marianela, Pablo irrumpió en la habitación y sin la costumbre de la vista,
vio a su prima sin percatarse de la presencia de Nela y el doctor, el joven, empezó a hablarle a su prima de su belleza y de la fortuna de haberla conocido. Cuando descubre al doctor y a Nela, era demasiado tarde. Marianela, turbada por el dolor, el desencanto y la mala vida, murió minutos después de confesarle a Pablo su identidad. Florentina, que no se perdonó no haber podido ayudarla en vida, cosa irónica, le brindó a Marianela el más bello de los sepulcros. Estilo de la obra. El estilo que Benito Pérez Galdós nos presenta es un estilo narrativo en el que este elemento es muy importante para poder entender de una mejor manera la historia. El autor se vale de una diversa gama de figuras literarias que se presentan a continuación. La amplia gama de figuras literarias hace que los sentimientos como la tristeza, la desesperación, la felicidad se hagan más profundos y así tocan las fibras sentimentales del lector. 2.4. Trascendencia. El narrador cuenta la historia desde un lugar especial para poder entender el entorno con que se desarrolla. Vamos a pasar ahora, pues, al estudio de los personajes. Vamos al estudio del personaje principal, Marianela. Se trata de una joven fea y haraposa, pero muy honrada y bondadosa. Se siente como una inútil, no sirve para nada, nadie la ha querido y la única persona que ha sentido amor por ella la rechaza. Pablo Penáguilas, joven, ciego, pero esto no resulta un problema para él porque tiene los sentidos muy desarrollados. Es bueno y bondadoso con Marianela, es un hombre de campo pero inteligente. Teodoro Golfín es oftalmólogo, es un intelectual nato aunque proviene de una familia muy pobre y ve en Marianela su reflejo. Vamos pues a los personajes secundarios. Teodoro Golfín también se podría encuadrar como personaje secundario. También tenemos a Francisco, que es el padre de Pablo, hombre que ha venido de menos a más. Lo que tiene lo posee gracias al trabajo y a las herencias. Es un hombre achapado a la antigua que cree en los matrimonios familiares. Florentina es la prima de Pablo. Es una joven muy guapa, comparada con Marianela, con la Virgen María. Buena y generosa, que acabará casándose con Pablo. Carlos Golfín es el hermano del doctor. Es ingeniero y vive en Aldearroba y está casado con Sofía. Y Sofía está casada con Carlos. Pasa la mayor parte de su tiempo tocando el piano y con un excesivo cariño hacia su perro Lili. Manuel Penáguilas es el hermano de Francisco y padre de Florentina. Centeno es el capataz de las minas y en cuya casa vive Marianela. Celipín es el niño que quiere ser médico. Es hijo de Centeno y un buen amigo de Marianela. Señana es la esposa de Centeno y madre de Celipín. No trataba muy bien a Marianela. Pasamos al ambiente. La obra se desarrolla en el norte de España, en una zona minera, triste y de grandes acantilados, llamado Aldearroba, especialmente en las minas. La última parte de la obra tiene lugar en casa de Pablo. También hay una parte en la obra que ocurre en la casa de los Centenos, donde residía Marianela. La obra íntegramente transcurre en unos 2 meses. Externamente nos podemos dar cuenta de que fue alrededor de los años 1860, porque es lo que pone en la lápida de la tumba de Marianela. Todo transcurre entre los meses de septiembre y octubre de ese mismo año, que no se sabe bien su exactitud. Hay evocaciones retrospectivas. Pasamos pues a la estructura de la obra, a la interna y a la externa. ¿En qué personas se cuenta la obra? El tema principal es la lucha entre la imaginación y la realidad. A lo largo de toda la novela se observa que el narrador insiste en una misma idea. Si la sociedad hubiera dado a Nela educación y afecto, su vida habría sido distinta.
Los temas secundarios son la lucha por obtener lo que quieres o la forma incorrecta o correcta de tratar a una persona. Pasamos a los recursos literarios. Prosopopeya consiste en atribuir cualidades humanas a quienes no lo son. Por ejemplo, cuando habla Teodoro Golfín y dice lo siguiente: ¿esas tenemos, señor planeta? ¿Con qué quiere usted tragarme? Si ese holgazán satélite quisiera alumbrar un poco, ya nos veríamos las caras usted y yo. Y a fe que por aquí abajo no hemos de ir a ningún paraíso. Parece el cráter de un volcán apagado. Hay que andar suavemente por las deliciosas partes de un precipicio. ¿Qué es esto? Ah, una piedra. Magnífico asiento para echar un cigarro y esperando a que salga la luna. También utiliza la exclamación, que es la expresión viva de los sentimientos, como por ejemplo cuando afirma lo siguiente Teodoro Golfín: muchacha, hombre o quien quiera que seas. Buen amigo, muchacho de todos los demonios, o lo que quiera que seas, sujeta a ese perro, que soy hombre de paz. Oh, cuán lamentable cosa es no haber visto nunca la bóveda azul del cielo en plena luz del día. Gracias a Dios que os vuelvo a ver, estrellitas del firmamento. Nunca habéis parecido más bonita en este instante. También utilizan la interrogación, cuestionando lo que no se entiende o lo que no se sabe. Por ejemplo, cuando Pablo dice lo siguiente: si tú eres la belleza más acabada que puede imaginarse, ¿cómo podría que tu bondad, tu inocencia, tu candor, tu gracia, tu imaginación, tu alma celestial y cariñosa, que ha sido capaz de alegrar mis tristes días, cómo podría suceder como que no estuviese representada en la misma hermosura? Nela, ¿no es verdad que eres bonita? ¿Qué haces, mariquilla? ¿Sabe que tengo vista? También utiliza la hipérbole, que consiste en expresar un pensamiento de manera exagerada, como por ejemplo cuando Teodoro Golfín expresa lo siguiente: ¿qué mal juzgas tu caridad? Hay seres tan infelices que prefieren la vida vagabunda y miserable a la dignidad que poseen las personas de orden superior. Tú te has acostumbrado a la vida salvaje en contacto directo con la naturaleza y prefieres esta libertad grosera a los afectos más dulces de una familia. ¿Has sido tú feliz en esta vida? Bueno, pasamos pues a la biografía del autor. Benito Pérez Galdós nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas. Su nombre completo es Benito María de los Dolores Pérez Galdós. En el año 1857 es admitido en el Colegio San Agustín, donde cursa los estudios, además de aprender otras lenguas como el inglés y el francés. Unos años después, concretamente en 1862, funda y dirige y escribe el periódico de La Antorcha. Y ese mismo año se matricula en la universidad para estudiar leyes, carrera que terminará en el año 1869. Comienza a publicar en el periodismo progresista La Nación artículos de arte, literatura, teatro y música. En 1868 trabaja fervorosamente en su primera novela y asiste a varias tertulias y cafés. Participa en la redacción de la Revista de España y en el periódico El Debate, y años más tarde colabora junto a Miguel de la Cámara, director del diario La Guirnalda. En 1876 se le otorga la Cruz de la Real Distinguida Orden de Carlos III. 3 años después crece la difusión europea de Galdós. Gloria aparece en alemán, Doña Perfecta en inglés y Marianela en italiano. Comienza además a preparar la edición ilustrada de los episodios nacionales. En 1889 es elegido para integrar la Real Academia de la Lengua Española. Unos años después se agrava su situación económica y, poco menos que arruinado, reinicia por el año 1898 las series de episodios nacionales. En 1905 sufre un ataque de hemiplegia y guarda en secreto su creciente ceguera. Además, ese mismo año fracasa un intento de
de proponerlo para el premio Nobel debido a razones políticas. Pocos años después es elegido diputado por Madrid. Ya por esa época su ceguera se acentúa vertiginosamente. La Real Sociedad de la Literatura Inglesa le confiere el título de miembro honorario de dicha institución. El 4 de enero de 1920 muere tras un año de sufrimiento debido a sus múltiples enfermedades. La obra de Pérez Galdós, España, como interrogante y problema, fue preocupación esencial para Benito Pérez Galdós, de quien autorizados críticos han dicho que quizás haya sido el más valioso novelista español después de Cervantes. Cuando Galdós llega a Madrid desde las Islas Canarias, se estaba perfilando ya el panorama político que culminaría en el año 1898. Su actividad en esta época es polifacética. Encuentra tertulias a las que asisten Larra y Giner de los Ríos. Concurre a la institución cultural El Ateneo. Combina el estudio del derecho, carrera elegida más por decisión familiar que por vocación, con la práctica del dibujo y el periodismo. En 1865 comienza su carrera literaria, que en un primer periodo se caracterizará por la falta de estilo propio y por una doble influencia, la del teatro romántico en La expedición de los moriscos y la del teatro didáctico realista en El hombre fuerte. Pasamos al marco histórico y geográfico de la obra. Marco histórico se ubica en el siglo XIX, que describe la vida de una jovencita que lucha por retener el amor de su amo Pablo, las tristezas y otros sentimientos encontrados, donde huye en el momento en el que éste recobra la vista para que no recubra su aparente fealdad. Asimismo, fue publicada en el año 1878 y se caracteriza por su marcado nítido realismo que utiliza Benito Pérez Galdós. Pasamos al marco geográfico. Se desarrolla plenamente en Aldeacorba, de Suso, en un asiento minero de España, donde existe una economía estable y una profunda miseria moral. Esta obra es de prototipo de una novela narrativa que se dio desde el primer siglo hasta el siglo XIX y muestra que lo que es importante de una persona son sus sentimientos y no su aspecto físico. Modelos de práctica de valores representados por el autor. Los valores son la bondad, el amor, el respeto y la esperanza. Los antivalores son la discriminación y el desinterés. Pasamos pues a la apreciación crítica de la obra. Aunque personalmente conozco poco la obra de Pérez Galdós, esta novela me ha parecido llena de ternura, poco propia de él, teniendo en cuenta su formación y vida, tal vez porque es una obra de la primera época. Pienso que en esta obra intenta buscar el sentido de lo humano en lo más bajo y miserable, tanto social como individualmente, estudiando las cosas no solamente en sí mismas, sino en su ambiente. Impacto personal. Galdós tiene unos escritos que me gustan bastante, pues en sus obras se preocupa por lo real, por los sentimientos, por la descripción de todo tipo de ambientes, pudiendo llegar a imaginar perfectamente la sociedad de la época, personajes, etc. La lectura es amena y fácil de leer, excepto en las descripciones que se hacen pesadas. La obra en el contexto actual. Bueno, la discriminación aún existe, la esclavitud también, e historias como estas, pues igual. Entonces, lo único que podemos decir es que la obra en el contexto actual también se suele encontrar. Glosario. Crepúsculo es la claridad de la luz del sol al amanecer. Pedrusco es un pedazo de piedra sin labrar. Algazara es un ruido, una gritería de voz o voces de una o varias personas. Mirlo es gravedad y afectación en el semblante. Criba es un instrumento para cribar compuesto de un cerco de madera al cual está asegurado un cuero agujereado y una tela metálica. Ingente significa muy grande. Borla es la insignia de los graduados de doctores y licenciados de las universidades. Gañán es un hombre fuerte y rudo.
Lacónico, breve, conciso, que expresa el pensamiento en pocas palabras.